Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos y alumnos de Cefomín. Es para mí muy grato el poder compartir con ustedes esta nuestra sexta clase del poder de la oración. Muchas gracias por tu sintonía, gracias por tus tareas, gracias por tu valioso esfuerzo. Realmente es algo que vamos a valorar mucho, vamos a considerar. Y bueno, lo más importante es lo que podamos aprender con respecto al poder de la oración. Yo te pido que ahí en donde estás, ahí en tu casa, cierres tus ojos, vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios este momento para rogarle que Él sea el que nos guía, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón para comprender su voluntad perfecta en cada una de nuestras vidas. Cierra tus ojos e inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder estar reunidos una vez más para poder tomar esta clase del poder de la oración. Señor, yo te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús que abras nuestro entendimiento, nuestra vida, nuestro corazón y que nos des un corazón enseñable, Señor, que podamos tener un entendimiento abierto para comprender tu perfecta voluntad y sobre todo para poder tener una comunión más cercana contigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido que bendigas a cada uno de los alumnos, Señor, que tú les des de tu presencia, que tú les des de tu misericordia, Señor, y que todas aquellas peticiones que han enviado de oración, tú las contestes, Señor. Tú conoces una a una cada una de nuestras necesidades, aún antes de que la palabra llegue a nuestra boca, Señor. Tú ya tienes, Señor, nuestra necesidad y nuestra petición en tus manos. Te doy gracias porque yo sé que tú obrarás de manera grande y maravillosa en cada una de nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros en este momento, Señor, y a ti sea toda la honra y la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, pues vamos a arrancar con nuestra sexta clase del poder de la oración. De verdad, espero que todo lo que hayamos ido viendo y aprendiendo en estas clases sea de gran utilidad para tu vida espiritual. Para mí, de verdad, es de gran gozo el que podamos hablar de un tema tan importante, de un tema tan personal, de un tema tan íntimo, que es la oración. El conocer los preceptos de Dios, el conocer el corazón de Dios, para que cada una de las veces que nosotros nos acerquemos a Él en oración, podamos sentir esa certeza de que Él escucha nuestra oración y responde nuestra oración. Y vamos a darle gracias a Dios porque vamos a empezar a ver hoy algo muy importante que es la práctica de la oración. Y quiero iniciar mencionando que la oración es aquello que nos hace vincular nuestros corazones a Dios. Ya hemos hablado de las diferentes cosas que es la oración o las diferentes definiciones de lo que es la oración. Ahora vamos a continuar con la práctica real de la oración en sí. ¿Cómo podemos desarrollar un tiempo diario de oración, de poder y de eficacia? Esa es la pregunta que nos vamos a plantear en esta sexta clase y que vamos a tratar de resolver con varios conceptos que aquí estaremos tocando. Terminamos la última reunión, la quinta clase, hablando de la oración sistemática, pero hay algo que no hemos mencionado y que me gustaría mencionar en este momento. Nuestra oración debe de ser completa. Queremos dar a entender que cuando oremos deberíamos de incluir todo lo que es la oración. Y vamos a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 18. Voy a repetir nuevamente la lectura bíblica, por favor, para que tú la puedas tener ahí en tu consideración y la puedas tener a la vista y me acompañes. La palabra del Señor dice de la siguiente forma en Efesios 6, 8. Dice, Efesios 6, 18. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense que este pasaje es de verdad muy importante para conocer el poder de la oración. Aquí no solamente está mencionando que debemos de orar cuando nos sentimos tristes, cuando estemos abatidos o cuando estemos en algún problema. Dice
que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto significa que nuestra oración debe de ser completa. Debemos de agradecerle a Dios, debemos de buscar su rostro en oración, debemos de poner nuestras peticiones en las manos de Dios, pero también debemos de interceder. Y eso es un elemento vital y muy importante cuando nosotros estamos orando. Vámonos a otro pasaje también de las Sagradas Escrituras, donde podemos darnos cuenta que la práctica de la oración debe de ser de continuo en cualquier circunstancia. Y por favor les pido que abran la palabra de Dios, su Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, y vamos a leer dos versículos, el versículo 40 y el versículo 41. Les repito nuevamente la lectura. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 40 y 41. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjense que en este pasaje podemos darnos cuenta que nuestra oración debe de tener la característica de que debe de ser completa. Este tipo de acercamiento con Dios en oración debemos de tomarlo nosotros con tal seriedad, con tal compromiso, porque es una relación personal entre el Padre y cada uno de nosotros. Este pasaje nos señala el momento o uno de los momentos más complicados y difíciles que nuestro amado Señor y Salvador pasó sobre la faz de la tierra. Él se encontraba a unos pocos instantes antes de ser entregado, de ser juzgado, de ser azotado, de ser crucificado en aquella cruenta cruz del Calvario. Pasaba momentos de verdad de bastante dolor, de bastante tristeza, de bastante, ¿por qué no decirlo?, tal vez soledad, pero él sabía que iba a recibir el consuelo de parte de su Padre. Pero no se quería sentir solo en ese momento de oración, sino que también acudió a aquellos que son los amados de su corazón, a sus discípulos, a sus apóstoles, a aquellas personas que eran muy allegadas a él, y les dijo: velen conmigo en estos momentos para que no caigas en tentación. Pónganse a orar porque vienen dificultades, vienen problemas, vienen situaciones difíciles en las cuales necesitan hacer una oración y estar de verdad de rodillas clamando a Dios para poder salir avantes en aquellos momentos complicados. Yo te quiero preguntar, querido alumno de Sefomín, si nosotros supiéramos instantes antes de que lleguen los problemas, o llegue la enfermedad, o llegue algún percance, ¿cómo sería nuestra condición? ¿Qué haríamos antes sabiendo que en cierto momento va a llegar un problema, va a llegar un accidente o va a llegar alguna enfermedad? ¿Cómo estaría tu vida en ese momento? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tendríamos una posición de oración. Estaríamos clamando a Dios, estaríamos encomendándole a Dios cualquier circunstancia adversa que se pudiera presentar para que Él nos diera de su consuelo, de su presencia, de su compañía y sobre todo que nos diera de su fortaleza en esos momentos de oración. Como hemos visto en clases anteriores, estamos en una constante lucha contra las huestes del enemigo. Yo pienso que nosotros deberíamos de estar en una actitud de velar y orar de continuo para que Dios nos dé la fortaleza, nos dé la entereza para poder salir adelante de cualquier prueba, de cualquier dificultad, de cualquier enfermedad o de cualquier acechanza del enemigo. Pero es un factor importante que debemos de empezar a tener una vida de oración, una vida diferente en donde debemos de priorizar la oración como parte importante dentro de nuestro diario caminar en Cristo Jesús. No podemos dejarlo al azar.
Es correcto, Dios sí tiene cuidado de cada uno de nosotros, pero conforme vamos madurando, conforme vamos siendo adultos en la fe, debemos de tener esa certeza de que la oración es poderosa para vencer a todas las huestes del enemigo. Es poderosa para que se abran esas puertas de oportunidad. Es poderosa para que podamos vivir una vida de comunión, una vida de santidad, una vida de santificación delante de Dios. Pero necesitamos orar, velad y orad para que no caigas en tentación. Velad, es decir, a veces más allá de nuestras fuerzas, más allá de aquellos momentos en los cuales tal vez queremos tener un descanso merecido. Y es poner ese resto, ese último poder o esa última fuerza que nos queda al terminar el día y decirle, Señor, estoy cansado, necesito tal vez dormir, pero prefiero estar unos instantes en tu presencia. Quiero velar un poquito para escuchar tu voz, tener la certeza de tu compañía, poder, Señor, recibir instrucciones de tu parte por medio de tu palabra, por medio de la oración. Velad y orad. Nunca ha sido algo sencillo en ningún instante de la historia cristiana, pero es la herramienta que Dios utiliza para abrir las ventanas de los cielos y llenarnos de sus bendiciones hasta que sobreabunden. Es el medio que Dios utiliza para podernos dar esa guianza y esa certeza que necesitamos cada uno en nuestro diario caminar. Estamos hablando de la práctica de la oración, de ese elemento vital para cada uno de nosotros. Y yo quisiera que empecemos a darnos cuenta cómo podemos orar, qué elementos debemos de considerar cada vez que vamos a doblar nuestras rodillas delante de Dios. Yo me acuerdo que cuando empecé mi vida cristiana y empezaba a orar, muchas veces no era sencillo el poder orar. Al principio, pues estaba lleno de gozo, lleno de alegría, y pues hablaba con Dios y le pedía y me soltaba pidiéndole a Dios, y era mi clamor más petición que otro tipo de situaciones. Pero al paso del tiempo, al paso de los años, fui aprendiendo que Dios se agrada cuando nosotros oramos a Él con una intencionalidad. Y eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Es de lo que vamos a estar platicando. Hace poco también me encontraba con una persona que me decía, Iván, ¿por qué no puedo orar más de 5 minutos? Me cuesta mucho trabajo el poder orar por tiempo. Empiezo a orar muy ferviente y a los pocos instantes se me acaba lo que yo le puedo decir a Dios. Termina lo que yo quiero expresarle a Dios, es muy breve, a veces 3 minutos se me hacen eternos y se me hace mucho tiempo. Y yo estoy seguro que en alguna ocasión, a alguno de nosotros, si no es que a todos, nos ha pasado que en alguna vez nos hemos sentido que ya no sabemos qué hablar con Dios, qué pedirle a Dios. Por eso vamos a tocar 12 puntos importantes, 12 maneras bíblicas específicas para orar. Yo te pido que por favor tomes nota. Es importante que tú tengas esto en mente porque puede ser algo que puede venir en tu examen. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que esto va a ser algo que puede ser un parteaguas en cada una de nuestras vidas de oración. Por favor, toma nota de cada uno de los conceptos y toma apuntes también de los versículos bíblicos que vamos a estar mencionando, que soportan estas 12 maneras bíblicas específicas para orar. ¿Están listos? Toma tu libreta, toma tu pluma y vamos a empezar con esas 12 maneras bíblicas en las cuales nosotros podemos orar. Vamos a hacer la lectura primero de el Evangelio
según San Mateo, capítulo 6, versículo 9. El primer punto que vamos a tocar, que vamos a analizar en esta hora, lo podemos encontrar mencionando que es la alabanza. Iniciemos nuestra manera bíblica específica para orar con la alabanza. Podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9, lo siguiente. Dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Y es una manera en la cual podemos arrancar nuestro momento de oración, nuestro momento de búsqueda de Dios, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Dice el Salmo 63, versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Podemos iniciar este momento de oración alabando a Dios. Fíjense que la oración del Padre Nuestro, Jesús enseñó a sus discípulos a orar alabando, adorando a nuestro Padre Nuestro que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es reconocer la naturaleza de Dios, pensar en quién es Dios y decirlo. La alabanza enaltece a Dios. Es honrarlo con palabras que declaran todo lo que Él es. Es una forma en la cual podemos arrancar nuestro momento de oración, nuestro momento de comunión con Dios. Es una forma en la cual Dios se agrada cuando reconocemos quién es Él en cada una de nuestras vidas. Quisiera tocar el segundo punto, que también es importante para que nosotros podamos tener esas 12 maneras bíblicas específicas para orar. El segundo punto es espera. Esperar es amar a Dios en la oración. Es simplemente estar con Dios para decirle que lo amamos. Estemos quietos y concentrémonos en Dios. Yo quisiera leer lo que dice Salmos, capítulo 46, versículo 10. Salmos 46, versículo 10. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y es maravillosa esta instrucción. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces tenemos una vida tan vertiginosa que lo que menos queremos hacer es estar quietos. No sabemos estar quietos, de verdad. Queremos que todo se resuelva en un instante, queremos solucionarlo a nuestra forma, a nuestra manera, con nuestros propios medios, sin darnos cuenta de que Dios tiene el control absoluto de toda circunstancia que nos toca vivir. Esto es algo de lo más difícil que como seres humanos podemos llevar a cabo. Estad quietos, estad tranquilos, esperar en Dios. De verdad, la espera es algo que a veces nos consume, pero Dios se agrada que cuando estemos orando tengamos ese momento de espera en Él, de certeza en Él, de confianza en Él, porque Dios va a contestar cada una de nuestras oraciones. Pacientemente esperé al Señor y escuchó mi voz, inclinó su oído. Dice también el salmista. La espera es algo, una característica que podemos utilizar en la oración.
Cada vez que ores, espera algo de Dios, espera algo de su mano, espera algo de su presencia, espera siempre algo bueno de parte de Dios. El tercer punto es confesión. Permitamos que Dios limpie nuestro templo, que es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, de todo aquello que hemos hecho que no le ha sido agradable. Confesar no es sencillo, no es fácil. Dios conoce nuestro corazón, sabe exactamente qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer. Pero tenemos la certeza de que Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Él no ve nuestra vida a través del pecado, de nuestros malos actos. Él ve tu vida y ve mi vida a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, donde conquistó el perdón de nuestros pecados. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Entonces podemos ir delante de Dios confesando todo aquello que no ha sido agradable. La confesión es admitir que nos hemos equivocado, que hemos errado en el blanco, que no hemos hecho lo que a Dios le es agradable. Es estar de acuerdo de Dios cuando el Espíritu Santo nos revela ese pecado, y es el Espíritu Santo el cual nos redarguye en lo profundo de nuestro corazón y nos hace ver que no hemos hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Y no dejemos que ese pecado se acumule, sino vayamos de continuo a Dios a pedirle perdón, que nos limpie con la preciosa sangre de Jesucristo, para presentarnos justificados delante de su presencia. Yo quisiera que nosotros pudiéramos leer lo que dice Salmos 139, versículo 23. Salmos 139, versículo 23. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y voy a leer un versículo más. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Podemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y eso es algo que también tenemos que hacer cuando estemos orando. Es una de las 12 maneras bíblicas en la cual nosotros podemos tener la certeza de que Dios escucha nuestra oración, y dentro de ese modelo de oración, Dios perdona todos y cada uno de nuestros pecados. El cuarto punto es orar la Escritura. Orar la Escritura. Esto es clamar las Escrituras en oración. Es tomar algún pasaje de la Escritura y hacerlo propio y hacerlo también parte de la oración. Tomar esos pasajes en los cuales vemos las promesas de Dios que ha cumplido cabalmente a lo largo de la historia, a lo largo de la eternidad, y tomarlas como nuestras. Y decirle: Señor, tu palabra dice. Y citar alguno de los versículos que se encuentran en la palabra del Señor. Yo quisiera que me acompañes a leer lo que dice Jeremías 23, versículo 29. Jeremías 23, versículo 29. Dice la palabra de Dios: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así es la palabra de Dios, y cuando la utilizamos en oración, cuando vamos a Dios argumentando en base a la palabra de Dios, sabemos que Dios va a contestar nuestra oración, porque está siendo conforme a su palabra, conforme a su perfecta voluntad. Eso lo tenemos que hacer,
Por eso es importante que nosotros aprendamos de continuo versículos de la palabra de Dios. Es importante que escudriñemos las sagradas escrituras. Yo les quiero comentar algo que he empezado a hacer, un hábito que he empezado a hacer a partir de este año. Es una manera que creo que me ha funcionado hasta el día de hoy, en lo que va de este año 2021. Y les quiero comentar que tomé una libreta y en esa libreta, desde el día 1 de enero hasta la fecha, todos los días oro y escribo un versículo de la palabra de Dios. Un versículo que haya sido significativo para mí en ese día. Lo escribo, no desarrollo nada, no escribo una predicación, nada más escribo el versículo y escribo un poquito el resumen de lo que trata ese versículo. A mí me ha servido como un modelo también para incluirlo en la oración. Cada vez que escucho o leo una de las promesas ahí vertidas y escritas en mi cuaderno, voy a Dios y le digo: Señor, esto lo deseo para mi vida. Yo te pido tu bendición en base a tu palabra, el versículo, y doy la cita como tal y le digo: Señor, dice de la siguiente manera, tu palabra dice de la siguiente manera. Y a mí me ha funcionado, de verdad, como un parámetro. Trato de aprendérmelo y al finalizar el año mi objetivo es por lo menos grabarme o tener en mente 365 versículos que me pueden ayudar en un momento de angustia, en un momento de prueba, porque algo maravilloso sucede cuando oramos la palabra de Dios, cuando oramos la Escritura. En medio de la oración viene el Espíritu Santo, busca en nuestra mente y en nuestro corazón ese versículo que va a traer aliento a cada una de nuestras vidas y nos lo hace sentir de verdad en ese momento, y es cuando lo atesoramos y nos damos cuenta que la palabra de Dios es viva, eficaz y que penetra los corazones como una espada de dos filos, que llega a lo profundo de nuestro corazón. Oremos la palabra de Dios. La invitación es: aprende un versículo, aprende una promesa de Dios cada día, y al finalizar el año te vas a sorprender de que todas y cada una de esas promesas de Dios para tu vida se van a hacer manifiestas para ti y para los tuyos. Un quinto punto que quiero mencionar en esta hora es la palabra velar. Esto es desarrollar una vigilancia santa en nuestra oración. Velar es estar alerta, es tomar unos minutos para pensar qué deberíamos de orar, las necesidades que el Espíritu Santo traiga a nuestra mente. Es estar alerta, es estado de alerta. Y vamos a leer lo que nos dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Me encanta este pasaje de las Sagradas Escrituras porque habla de que estemos velando, que estemos orando, que estemos en estado de alerta, pero en ese momento siempre estar agradecido con Dios en la oración. Siempre estar con un espíritu agradecido y expectante de lo que Dios va a hacer en cada una de nuestras vidas. El siguiente punto que me gustaría tocar en esta tarde, que de manera personal a mí me gusta mucho, que es la parte de la intercesión. Intercesión. Yo les pido que por favor busquemos en las Sagradas Escrituras, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice de la siguiente manera:
exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y quiero leer un versículo más, que es el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador. De verdad, cuando nosotros intercedemos, es recordar a los demás en nuestra oración. Significa pelear batallas espirituales por los demás, llevando sus necesidades ante Dios, o levantarse en contra de Satanás para el beneficio de nuestros hermanos. Y eso es algo bellísimo que nosotros podemos hacer. Un gran intercesor era Moisés. Moisés, cada vez que el pueblo se equivocaba, cada vez que el pueblo erraba, iba a Dios y decía: perdónanos, Señor, perdona a este pueblo. Si es necesario, ráeme a mí, quítame a mí, pero no termines con este pueblo. Y Dios escuchaba la oración de Moisés. ¿Saben? El mundo necesita intercesores. Personas que antepongan las necesidades de los demás a las necesidades propias. Vivimos en una sociedad muy individualista, donde empezamos a decir primero yo, después yo y al último yo. Pero Dios no quiere que nosotros, que somos sus hijos, tengamos esa actitud que el mundo dicta. Él quiere que oremos y que intercedamos por aquellos que todavía no han llegado a la gracia de Dios, para que encuentren ese oportuno socorro, para que puedan recibir de Dios esa unción, esa gracia, esa misericordia a través de cada uno de nosotros. Interceder es algo que nosotros podemos denominar un acto de amor para nuestro prójimo, para nuestro cercano. Dios escucha la oración de aquellos que son intercesores, de aquellos que hacen a un lado su necesidad, que hacen a un lado su petición y van a Dios por aquellos que ama su corazón. De hecho, parte de los retos en las primeras clases que íbamos a tener era interceder por aquellas personas amadas de nuestro corazón que todavía no han llegado al conocimiento de Jesús como Señor y como Salvador. ¿Cómo vamos con ese tema de la intercesión? Aquellos que están en desgracia, aquellos que están en enfermedad, aquellos que están pasando malos momentos aún financieros y económicos, nosotros podemos interceder por ellos. Cambio la palabra. No podemos interceder. Debemos interceder, porque Dios se agrada cuando intercedemos. Otro punto importante de la intercesión, para pasar a los siguientes puntos, es nosotros también debemos de interceder por nuestras autoridades. Fíjense que este punto puede causar mucha controversia, pero no es mi intención, y menos en una clase, causar controversia. Pero Dios se agrada cuando nosotros intercedemos por aquellos que están puestos en eminencia. Es una orden, es un mandato. Nosotros debemos de interceder por ellos para que Dios actúe a través de ellos, para que Dios obre en favor de esa ciudad, en favor de ese país, en favor de ese pueblo. Juzgar y criticar es mucho más sencillo, pero interceder por aquellos en los que a veces no estamos de acuerdo o por nuestros enemigos, realmente es un acto de valor. Es un acto que Dios de verdad toma muy en cuenta y se agrada cuando cada uno de nosotros lo llevamos a cabo. Vamos a interceder por nuestro país, para que Dios bendiga a nuestro país, sabiendo que nuestra suficiencia, sabiendo que nuestra provisión, sabiendo que todo viene de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Nuestra confianza no está puesta en el hombre, nuestra confianza está puesta en Dios, pero Dios utiliza al hombre y a los medios
para mostrarnos también su poder y su gloria. ¿Qué les parece si también nos quedamos como reto interceder por las autoridades de nuestro país, por las autoridades de nuestro trabajo, por las autoridades que nos rodean? Es un acto que es agradable delante de los ojos de Dios. El punto 7 es súplica. Súplica. Esto consiste de traer mis propias necesidades materiales y físicas ante Dios en oración. La súplica expresa las necesidades personales en la oración. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7 y 8. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y eso es algo maravilloso. Vamos a suplicarle a Dios también por cada una de nuestras necesidades. Ya pusimos la intercesión antes por las necesidades de los demás. Y ahora es momento también en oración de poner delante de Dios esa súplica, ese ruego de cada una de nuestras necesidades. Porque cuando nosotros pedimos se nos dará, y cuando nosotros buscamos vamos a hallar. Y cuando nosotros llamamos se abrirán las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde bendición de lo alto. Es maravilloso saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Cuando suplicamos a Dios, estamos rogando a Dios sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, sabiendo que Él sabe y conoce cuáles son cada una de nuestras necesidades, y que si pedimos, Él nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El octavo punto es acción de gracias. Acción de gracias. Este es un tipo de confesión. La acción de gracias es expresar a Dios gratitud en la oración. Expresar a Dios gratitud en la oración. Es diferente de la alabanza. La alabanza es expresar quién es Dios, exaltándolo por su naturaleza y su carácter. La acción de gracias es agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Y en este punto yo quisiera ir un poco más profundo. Y es agradecerle a Dios no solamente lo que ha hecho, sino también agradecerle lo que hace y darle toda la gloria por lo que Dios hará en cada una de nuestras vidas. Es un punto muy hermoso que nosotros de verdad debemos de valorar en la oración. Porque cuando nosotros le agradecemos a Dios por algo que ya hizo, se llama gratitud. Pero cuando nosotros le agradecemos a Dios algo por lo que va a hacer, eso se llama fe. Dios va a actuar en cada una de nuestras vidas. Vamos a leer lo que nos dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Me llama poderosamente la atención la palabra que dice: dad gracias a Dios en todo. En todo. En la prueba
da gracias a Dios. En la enfermedad, da gracias a Dios. En la lucha, da gracias a Dios. Porque Dios tiene el control de toda circunstancia. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. No solamente tener este momento de acción de gracias cuando todo marcha bien, cuando todo sale bien, sino también en medio de la dificultad y decirle, Señor, yo no sé o no entiendo por qué está pasando esta situación, pero lo único que sé es que te doy gracias porque voy a ver tu gloria manifestada en mi vida a través de esta situación que puede estar lastimando mi corazón, pero que el día de mañana traerá gozo a mi corazón porque es tu perfecta voluntad para conmigo y para con mi familia. Y eso es un estado de acción de gracias. Hay que ser agradecido con Dios. Decía Job, Jehová dio, Jehová quitó. Y no se quejó. Lo único que él dijo y expresó, sea el nombre de Jehová bendito. Le doy gracias a Dios porque Él es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Le doy gracias a Dios porque en medio de la dificultad, en medio de la prueba, Dios se va a manifestar. Porque Él rescata del hoyo nuestra vida y nos corona de favores y de misericordias. Eso es tener un corazón en acción de gracias. Señor, yo no entiendo el porqué de las cosas. Yo no entiendo las situaciones. Yo solo sé que es para que tu gloria sea manifestada en mi vida y por eso te doy las gracias en todo. En todo. Gracias, Señor. Podemos también ver el punto 9, que es, podemos acercarnos a Dios con cánticos. Es una forma en la cual también podemos tener esa cercanía con Dios por medio de cánticos. Dice la palabra de Dios, y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjense que el cántico es hacer melodías en la oración. Es agregar tal vez alguna melodía a cualquier parte de nuestra oración. Incluso cantar las alabanzas que ya conocemos como acción de gracias o ponerle una tonada tal vez a una porción de las Sagradas Escrituras. David, el rey David, le encantaba alabar a Dios. Cantaba a Dios, danzaba a Dios en medio de toda circunstancia, porque su corazón estaba lleno de gratitud, estaba lleno de esperanza, estaba lleno de gozo, porque él sabía que tenía el favor de Jehová en su vida. Yo creo que cada uno de nosotros, si pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, nuestros ojos de la fe, nos gozaríamos y alabaríamos a Dios de constante, de ver sus bendiciones, de ver cómo Dios nos ha librado, de ver cómo Dios nos ha llenado de su espíritu, cómo Dios nos ha llenado de su presencia. Nuestro corazón se puede gozar y le podemos decir: Señor, yo te alabo con todo mi corazón, yo te doy la honra y la gloria, elevo a ti mi voz, elevo a ti mi cántico, porque tú vives y reinas para siempre, porque tú eres mi Señor, porque tú tuviste cuidado de mí, porque tú me rescataste, porque tú me amaste cuando nadie lo hacía. Por eso eres digno de recibir toda la gloria, y podemos elevar esos cantos
de gratitud y de alabanza y decirle: Señor, tú eres mi todo, Señor, tú eres mi respirar, tú eres la fortaleza de los siglos, tú eres mi estandarte, tú eres mi esperanza, tú eres mi sanador, y poderle decir de lo profundo de nuestro corazón con cánticos: Señor, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Muchas de las peleas del pueblo de Israel no se ganaron ni con fuerza ni con armas, se ganaron cuando alababan a Dios, cuando elevaban su voz y decían: Señor, nuestra esperanza está puesta en ti, Señor, tú nos has sido fiel refugio de generación en generación. Y empezaban a cantar a Dios con todo su corazón, con todo su ánimo, y le decían: Padre, yo te alabo de lo profundo de mi ser, porque solo tú eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza, todo el imperio, todo el dominio. Y podemos cantar a Dios en medio de la oración. Dios se agrada cuando sus hijos le alaban. Dios se agrada cuando elevamos cánticos a Él. Podemos tomar alguna porción de la palabra. Podemos tomar algún canto que llene nuestro corazón y poder alabar y bendecir su santo nombre. El 10º punto es: en medio de la oración también podemos meditar. Este es otro tipo de oración en silencio. El meditar es una consideración espiritual en la oración. Es pensar en Dios, sus caminos y sus palabras. Vamos a leer uno de los pasajes más hermosos que hay en las Sagradas Escrituras, que lo podemos encontrar en Josué 1:8. Josué 1:8. Dice la palabra de Dios: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Toma una porción de la palabra de Dios y empieza a meditar cuando estés orando. Y dile: Señor, revélame tus secretos, revélame tu voluntad, revélame tu palabra. Quiero masticar, quiero rumiar esa palabra hasta que encuentre esa esencia de lo que tú me quieres decir, hasta que encuentre ese significado tan profundo que tú quieres traer a mi vida en esta hora. Permíteme leer tu palabra con denuedo, Señor. Así como el siervo brama por corrientes de agua, así clama por ti mi alma, Señor. Háblame por medio de tu palabra y voy a meditar en lo que dice tu palabra. Y Dios nos revela sus secretos. Y Dios habla a lo profundo de nuestro corazón en este momento en el cual estamos meditando en la palabra de Dios. Yo te invito a que de continuo puedas tener también esa consideración de la palabra de Dios, que puedas escudriñar las sagradas escrituras también, que puedas tener ese momento de meditación en la palabra de Dios. Le puedes decir en algún momento: Señor, voy a leer tu palabra. ¿Qué quieres decirme tú el día de hoy? ¿Qué quieres que yo haga el día de hoy? Permíteme escuchar tu palabra, leer tu palabra. Y Dios nos va a hablar por medio de las sagradas escrituras cuando estemos en oración y cuando estemos meditando la palabra de Dios. Vamos al punto 11. Este punto 11 nos habla de escuchar. No solamente es oír, sino es escuchar. Es más profundo. Escuchar es oír de manera más profunda a Dios en oración. Es oírlo hablar con nosotros sobre las cosas que necesitamos hacer y cambiar en cada una de nuestras vidas. Vamos a ver qué nos dice la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 16 y 17. Efesios capítulo 1, versículo 16 y 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera:
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios sigue hablando a cada una de nuestras vidas. A veces el ruido no nos permite escucharlo. El ruido de las necesidades, el ruido del trajín, el ruido de las actividades. Pero ¿qué pasa si en nuestro momento de oración destinamos parte para escuchar la voz de Dios? Dios te va a hablar, Dios se va a comunicar contigo, Dios te va a mostrar su gloria, Dios nos va a revelar su sabiduría y va a alumbrar cada uno de nuestros entendimientos. Necesitamos agudizar nuestro oído a la voz de Dios y escuchar ese dulce susurro, esas palabras de aliento, esas palabras de bendición o esas palabras de exhortación. Dios quiere hablar a tu vida y a mi vida. Lo podemos hacer reconociendo esta como una de las 12 maneras bíblicas específicas para orar. Vámonos al último punto que tocaremos en esta clase. Este punto es la alabanza. La alabanza. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 71, Salmos 71, versículo 14. Dice la palabra de Dios: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Para concluir este momento de oración, debemos entender que la alabanza es regocijarse en voz alta en oración. Nosotros comenzamos la oración exaltando a Dios y ahora nosotros concluimos la oración con un tiempo de regocijo en quién es Dios y su fidelidad para responder todas y cada una de nuestras oraciones. Ya que hicimos cada uno de estos 12 puntos, vamos a finalizar este momento de oración alabando al Señor y dándole gracias por quien es. Él es tu Padre eterno, Él es quien perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida y el que nos corona de favores y de misericordias. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Podemos alabar al Dios de nuestra salvación y concluir ese momento de oración. Al principio, yo les decía que a veces cuando empezamos nuestra vida de oración, el tiempo es un factor que a veces nos pesa. A los minutos, a los pocos minutos ya no sabemos qué orar y cómo orar. Pero si nosotros pudiéramos dedicar unos minutos, 3 minutos a cada uno de estos puntos, estaríamos orando más de 30 minutos de oración. Creo que si nosotros empezamos a comprender y a estudiar lo que hemos platicado en esta hora, podemos tener una vida más sólida de oración. Podemos incrementar esos momentos de oración, de compañía, de comunión con nuestro Padre. Yo quiero señalar de manera importante y tajante que la oración no debe de llegar a ser un ritual. Eso no es lo que quiero decir en esta hora. Lo que quiero mencionar es que sí podemos tener muchos motivos, muchos temas o muchas maneras bíblicas específicas para orar, pero sobre todo dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestro tiempo de oración como el Espíritu Santo elija, como le sea menester. Esa es la parte más importante en el momento de oración. Decirle: Espíritu Santo, ven y permíteme orar al Padre lo que tú desees,
como tú desees, de la forma en la que tú te quieras manifestar en ese momento. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón en oración. Pero sé tú el autor de ese momento de oración. Desciende y manifiéstate de manera poderosa en cada uno de nuestros corazones en este momento de oración. Hemos platicado en esta tarde estas 12 formas, 12 maneras bíblicas específicas para orar. Espero que esta información sea de utilidad para ti, que tu vida de oración se vea beneficiada por esto que acabamos de estudiar en esta sexta clase del poder de la oración. Antes de pasar al tema de la tarea, yo te quiero pedir que ahí en tu casa cierres tus ojos. Vamos a concluir este momento orando, dándole gracias a Dios y alabando al Señor. Padre, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Santificado sea tu nombre. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro amigo, Señor. Y a ti, Jesús, como nuestro hermano y como nuestro Señor y Salvador. En este momento también te reconocemos, Espíritu Santo, como aquel que nos guía, como aquel que nos fortalece, como aquel que nos conforta, pero también como aquel que redarguye cada uno de nuestros corazones. En este momento, Señor, hemos hablado de 12 maneras que podemos utilizar en esos momentos de intimidad contigo en oración. Permítenos, Señor, ir a ti en intercesión, en alabanza, en adoración, Señor, esperando tu voluntad perfecta, Señor, declarando tu palabra, Señor, sabiendo que tú estás atento a la oración de cada uno de nuestros hijos, Señor, suplicándote por cada una de nuestras necesidades, Señor, porque sabemos que tú tienes control de toda circunstancia. Permítenos ir de continuo a tu palabra y poder meditar en tus dichos, Señor. Guarda tu palabra en la tabla de nuestro corazón, Señor, para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Y permítenos escuchar tu susurro, escuchar tu voz cada vez que clamamos a ti. Te damos gracias por tu bondad, Señor, y te alabamos de lo profundo de nuestro corazón. Quédate con nosotros, Señor. Seguimos orando por aquellas personas que no te conocen. Seguimos orando, Señor, para que seas tú, Señor, el que nos envía a nosotros como obreros a la mies, Señor. Seguimos orando también para que tu presencia se manifieste en nuestras autoridades, en nuestras vidas, Señor, y en cada una de nuestras familias y en nuestros corazones. Recibe toda la gloria, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a nuestra tarea el día de hoy. El primer punto que quisiera que desarrollaran y que me pudieran enviar antes de nuestra siguiente reunión por el medio establecido, que es por el correo electrónico de la iglesia, que elijan 3 de las 12 maneras bíblicas específicas para orar y defínelas en tus propias palabras. Toma 3 de esas 12 que más te hayan llamado la atención, que más hayan movido tu corazón, y por favor con tus palabras detállamelas y defínelas. ¿Qué fue lo que impactó tu vida? ¿Qué fue lo que aprendiste de cada una de ellas? O si tal vez no la ubicabas, pero que a partir de ahora vas a ponerla en práctica. Y el otro punto es: elige 3 de las 12 maneras bíblicas específicas diferentes a las del punto anterior y susténtalas con un versículo de la Biblia diferente al que se vio en la clase. Es decir, toma 3 diferentes al punto anterior de estas 12 maneras bíblicas para orar y sustenta el por qué debemos de considerarlas también como una forma o una manera bíblica para orar con un versículo diferente a los cuales tocamos en clase. ¿Eso a qué te va a ayudar? A que vayas a las Escrituras, a que las analices, a que estudies un poquito más la palabra de Dios y sobre todo a que incrementes tu bagaje de versículos de la Biblia, para que cuando vayas en oración a Dios puedas tener también la certeza
de que tú puedes orar las Escrituras. No me resta más que agradecerles su valioso tiempo. Ha sido para mí un momento de bendición el poder compartir con ustedes esta clase. Les abrazo con todo cariño, les mando un fuerte abrazo, Dios les bendiga, que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima clase para seguir conociendo del poder de la oración. Dios les bendiga, queridos hermanos, y no olviden el estar intercediendo y orando por cada una de las necesidades. Bonita tarde, bendiciones.